Doctor, de nueva cuenta, sea usted bienvenido a su canal Tepalcato, y a su casa. Muchas gracias, es para mí un honor y un placer estar compartiendo esta mesa con ustedes. A sus órdenes, muchas gracias. Doctor Alberto Amor Medina, socio fundador del despacho jurídico Amor y Asociados. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepalcato, con mención honorífica. Doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, mención honorífica. Maestría en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, mención honorífica. Especialista en concursos mercantiles a través de diversos cursos tomados en el Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Autor de la ley comentado en concursos mercantiles editorial CISTA, el Código de Comercio editorial CISTA, ley comentada de quiebras y suspensión de pagos editorial CISTA. Catedrático de las materias de Derecho Concursal, Derecho Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito, Derecho Procesal Civil, Derecho Romano en la Universidad de Anáhuac, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y desde luego en esta universidad. Tiene la especialización en Derecho Civil en la Universidad Panamericana, especialización en Derecho Mercantil en la Universidad Panamericana, especialización en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana, especialización en Derecho del Sistema Financiero Mexicano en la Universidad Panamericana, especialización en Amparo en la Universidad Panamericana, egresado de la Universidad de Anáhuac de la licenciatura en Derecho. La primera pregunta que me debería hacerle, doctor, ¿qué es el derecho concursal? Bien, es una rama del derecho de excepción porque el deudor cumple frente a sus obligaciones con todos sus bienes presentes o futuros. Esto significa que en derecho civil existe el principio de prenda tácita. Se crea un estado de excepción. ¿Por qué? Porque en el derecho común opera el principio prior in tempore, prior in tempo, prior in tempore, prior in iure, prior in iure, prior in tempo. Es decir, primero en tiempo, primero en derecho. Se rompe este principio porque se crea un estado jurídico de excepción por par condictio creditorum, trato igualitario a los señores acreedores. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando estudiamos derecho, en introducción al estudio del derecho, es acto, hecho jurídico, pero se estudia muy poco la parte relativa al estado jurídico, como puede ser el estado jurídico de minoría de edad, como puede estar el estado jurídico de interdicción. Pues el comerciante que no fue probo, el comerciante que no fue diligente, que no lleva a buen término su empresa, queda bajo dos principios. Uno, corriente italiana, en la que es una restricción a la capacidad de ejercicio del comerciante, tal es así que tenemos el artículo 12 del Código de Comercio, que los rehabilitados o quebrados no rehabilitados tienen prohibición del ejercicio del comercio. Corriente italiana. Corriente argentina es un desapoderamiento de los bienes por parte del deudor común, porque se crea un estado jurídico a través de la sentencia de que va a dictar el juez de concurso mercantil para que nadie pueda tomar ventaja sobre los bienes del deudor. Trato igualitario par condictio creditorum a los señores acreedores. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Bueno, los antecedentes históricos es la parte del derecho romano que se establecía la manus iniectio, que era llevar al deudor común a un mercado anunciándolo por 3 veces en un periodo de 60 días, y si nadie se apiadaba de esta situación, se podía en el jus vitae necisque de matar o desmembrar al deudor. A ese extremo llegaba. Posteriormente se maneja con la ley Poeteria Papira una suavización de este ejercicio del derecho, porque era una cuestión dramática el desmembrar a una persona. Luego, en el periodo florentino, en el medioevo, cuando entra ya la parte del Renacimiento con la ruota, es decir, los banqueros de en aquella época se reunían en una especie de cámara de compensación, y quien no salía al final del día
no salía correctamente sus operaciones, en señal de infortunio levantaba su banca y la rompía, y de ahí viene la bancarrota. Bien, doctor, acaba de tocar un tema excelente, pero a mí me gustaría mucho que nos dijera para qué sirve el concurso mercantil. Bueno, el concurso mercantil es una herramienta que sirve para poder enfrentar las vicisitudes que tiene el deudor común, es decir, cuestiones de problemas endógenos, como puede ser ahorita el coronavirus, el COVID-19, donde se cierra la economía, donde hay problemas en relación a los pagos que va a enfrentar la empresa, y pide, vamos a hacerlo ahora más esquemático, pide oxígeno para poder respirar ante los problemas cotidianos, y le pide al juez una especie de moratoria. Y voy a hacer una especie de analogía con la anterior ley de quiebras y suspensión de pagos. Es decir, me acojo al beneficio de una moratoria para poder reestructurar mis deudas que tenga con mis señores acreedores, les hago un programa de pagos, luego vamos a explicar qué es la cuota concursal, les hago un programa de pagos para poder enfrentar con la viabilidad de la empresa. Si después de 1 año, 2 años no logro salir, pues tendré que enfrentar lo que es la quiebra, que es la liquidación ordenada de los bienes de la empresa a prorrata con los acreedores. ¿Para qué sirve el concurso mercantil? La teleología es en función a dar oxígeno, dar la posibilidad de reestructurar las deudas que tengan con todos los señores acreedores. Bien. Doctor, yo quisiera, antes de seguir, ya hizo una remembranza de esto, pero me gustaría mucho para que la gente que no está, que no son abogados, no es lo mismo hablar si ahorita hablamos de política, todo el mundo opina, Sí. Hasta con el debido respeto de la esquina, todo el mundo opina, y si hablamos de un gobierno, todo el mundo opina del gobierno. Hablar de eso es como de fútbol y de religión, todo el mundo opina y todos saben y quieren meter su cuchara. Pero aquí es hablar de derecho. Aquí no es lo mismo, aquí ya se tiene que estar bien fundado y bien motivado, y hasta pedirlo se debe de hacer. Y si no, el juez lo único que hace es, desde que llega, dice esto lo va a perder. No está ni nada, no está nada, no tiene una forma de pedir este abogado. A mí me gustaría, a partir de cuándo está, si recuerda, a partir de cuándo está en lo federal esto, y por qué fue que se fue a lo federal, porque si aquí teníamos excelentes jueces de lo concursal. Sí. Yo tenía varios amigos, uno ya falleció, pero era excelente, y conocía yo varios jueces que la verdad era excelente, incluso todavía me tocó ver a varios que concursaban para ser juez de lo concursal. Justino. Ajá. Y otros compañeros que la verdad eran, no es que no quiero decir mal de los que concursaban, pero había excelentes, excelentes. ¿Por qué se fue a lo federal? Bien, efectivamente la ley de quiebras y suspensión de pagos estaba contemplado, y su origen es del artículo 73, fracción 10ª, que son facultades del Congreso de la Unión para poder legislar en materia mercantil. Ese es el basamento. Y teníamos la relación del artículo 104 constitucional, que establecía un concepto que se llama jurisdicción concurrente. Es decir, que no afecte intereses de la federación, es decir, que los particulares podían optar para que sus demandas pudieran entrar, siendo mercantiles, al procedimiento ante un juez local. El espíritu del legislador fue en función a que esta ley, conforme al artículo 17 de la Ley de Concursos Mercantiles, ahora tiene que conocer un juez federal, y la ratio es en función de que ahora el fisco tiene que entrar al procedimiento concursal. Voy a tratar de explicarlos.
Antes estaba el artículo, si la memoria no me falla, 145 del Código Fiscal, donde había un procedimiento económico coactivo, y ese procedimiento económico coactivo, el fisco no tenía por qué entrar a los procedimientos concursales. Ahora, conforme al artículo 68-69 de la Ley de Concursos Mercantiles, el fisco tiene que entrar al procedimiento concursal, y además es federal porque atañe al fisco, ¿verdad?, su reconocimiento de crédito que tenga que enfrentar en el procedimiento concursal, y que por ende ahora sí tiene una participación, y esa es la ratio por el cual ahora el procedimiento se lleva ante un juez federal. ¿Cuáles son los supuestos para que funcione el derecho concursal? Bien. En el artículo 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles nos da los supuestos para la procedencia del concurso mercantil. Lo voy a tratar de resumir en una fórmula que he tratado de hacer o de resumir. Primero, dos o más acreedores. Uno de los supuestos para que se dé el concurso mercantil es pluralidad de acreedores. Dos o más acreedores, 30 días de haber vencido las obligaciones líquidas, exigibles y de plazo cumplido. De ahí, de ese 100%, se le saca el 35% y que no alcance a cubrir el activo concursal. Caja y bancos, cuentas por cobrar a menos de 90 días e inversiones y valores a menos de 30 días. Con esta fórmula del artículo 9 y 10 nos da los supuestos para la procedencia del concurso mercantil. ¿Qué sanciona la ley de concursos mercantiles? La falta de liquidez. La anterior ley de quiebras y suspensión de pagos elaborada por don Joaquín Rodríguez y Rodríguez establecía un concepto de cesación de pagos, y lo que sancionaba era la falta de solvencia. Entonces, hay una diferencia sutil entre solvencia e iliquidez. Cuando los activos sean inferiores a los pasivos y no se tenga más que una impotencia patrimonial para poder pagar, estamos en tema de insolvencia, 2166 del Código Civil. Gutiérrez y González añade una crítica que deben ser líquidas, exigibles y de plazo cumplido. Una deuda es líquida cuando se determina en 9 días. Es exigible cuando no se puede rehusar su pago. Ejemplo, la compensación, de reunir las calidades recíprocamente de acreedor y deudor. Se netea hasta por la menos o a la inferior. Y de plazo cumplido, obligación señalada para cumplimiento a cierto día, y debe entenderse por cierto día aquel que necesariamente ha de llegar. Definición textual del Código Civil. Por ejemplo, el término de los 9 días es una cuestión anecdótica del plazo de viudez. La viuda enfrenta el problema, va a los acreedores y le dicen: deme usted 9 días y después veo cómo les voy a pagar. Es una cuestión anecdótica del Código Napoleónico de 1804. Pero regresamos al tema. Esos son los supuestos. Y el otro supuesto es que tenga la calidad de acreedor comerciante. ¿Por qué? Y abro una primera digresión, 3 y 4 del Código de Comercio, que es aquel que haga de su ocupación ordinaria el comercio. Criterio subjetivo, criterio formal, objetivo. Artículo 75 del Código de Comercio, donde nos da taxativamente cuáles son los actos de comercio. Criterio formal: las sociedades constituidas conforme a la forma mercantil realicen o no actos de comercio por el solo hecho de ser y constituido conforme a la forma mercantil, serán comerciantes sociales mercantiles. Esos son los supuestos para que funcione el concurso mercantil.
muy amable. Antes de otras preguntas, me gustaría que la gente supiera, doctor, ¿qué tiempo lleva usted como postulante viendo estos asuntos? El concurso. Bien. Bueno, yo me recibí en 1980 y puse mi despacho en 1981 y de 1981 a la fecha he trabajado en el área de quiebras y suspensión de pagos bajo la anterior ley. Yo fui síndico de la Cámara de la Industria del Vestido y de la Cámara de Comercio. ¿Qué es un síndico? El síndico era un liquidador. No un cínico, ¿eh? No. Estamos hablando jurídicamente, ¿eh? Sí, en aquella época la ley de quiebras y suspensión de pagos, por ahí el artículo 29 y 30, establecía los síndicos. Los síndicos es un liquidador, un administrador de bienes ajenos. Y ese, voy a poner una analogía, albacea, tutor, son administradores de bienes ajenos. Por cierto, albacea viene de albaceare y es una palabra árabe que significa el que administra bienes ajenos. Entonces las cámaras de comercio en aquella época eran los que tenían esa especie de representación y nombraban a los síndicos, que eran delegados de las cámaras de comercio, y eran los que iban a manejar la empresa que estaba en concurso mercantil e intervenían administrando a las empresas. ¿Qué tiempo? Pues son casi 38 años de ejercicio profesional. Yo trabajé muchos años como meritorio en los juzgados, y había un juzgado que era el juzgado quinto de lo civil del maestro Samuel Neri Rivera. Todo lo que sé yo de quiebras se lo debo a este señor. Dice, nobleza obliga, y tengo agradecimiento porque en forma desinteresada me enseñó todo lo que sé de quiebras y suspensión de pagos. No, y eran especialistas. Doctor, había una persona que era un líder en quiebras, un postulante. Sí, Don Aruntame. Exactamente. Don Aruntame. Don Aruntame. Sí. No sé si conoció con Aruntame a Jorge. Sí, cómo no. Sí, lo conocí. Jorge ya falleció, acaba de fallecer, un gran amigo. Él me hablaba mucho de Aruntame. Yo tuve la oportunidad de comer en varias ocasiones y que diera conferencias en nuestro entonces era Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados egresados de Aragón. Don Aruntame era todo un personaje. Para que la gente lo recuerde rápidamente, ¿qué me podría hacer de Aruntame y esta persona entrañable que para mí fue un gran amigo y que sabía mucho de concursos? Jorge Gómez Flores. Exacto. Jorge Gómez Flores, este gran amigo que era esposo, porque ya falleció, de una gran amiga que es la juez primero civil, la doctora María Elena Galguera. Jorge Gómez Flores es un gran amigo, pero un gran conocedor de esta materia, ¿eh? Sí. Y yo quisiera contar una anécdota más adelante de un lugar que fue a ver un asunto de quiebras allá, y resultó dando allá una clase en una universidad que ahorita yo les digo. Recuérdenos, para la gente que no sabe, quién era ese gran personaje. Es una rama del derecho muy especializada, y en aquella época don Aruntame era el gurú de las quiebras y suspensión de pagos en México. Basada en una ley que don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, exiliado de España, viene y se le encomienda el que se haga una ley de quiebras y suspensión de pagos bajo el modelo español. Y don Aruntame, árabe, jayito, como nosotros le decimos, en el medio, en el centro libanés, se especializaba en esta materia. En aquella época estaba el licenciado Cervantes, que era juez. Daniel Cervantes, claro. Paz descanse. Así es. También es egresado de aquí y maestro de aquí también. Así es.
había otro juez que hizo, muy talentoso, hizo su examen de oposición, Justino Ángel Montes de Oca. Ángel Montes de Oca. Él es de la FES Aragón, bueno, la FES Aragón, entonces era el año Aragón, distinguido, él era juez civil, y todavía siendo como juez civil, concursa para ser Exacto. juez de concursar, y dejando atrás, no quiero hacer menos a los que dejaron, pero dejando atrás a grandes que fueron a concursar con él. Pero no, excelente, excelente. Para aquellos que nos escuchan y que nos están viendo, para lo que está diciendo el doctor es de que no hay como estar en un juzgado y ver todo lo que hay ahí para poder aprender. Lo que siempre se los he dicho a los alumnos: váyanse a un buen juzgado, aprendan y después salen a litigar. Pero son a veces difíciles. Y qué bueno, por eso le pedía yo de que hiciera remembranzas de esto. Sí. Y para terminar, ¿qué más nos puede decir de don Arunta? Bueno, de pues, Jorge, ¿qué nos puede decir? Bueno, un gran, para mí, con mucho respeto, un gran jurista, porque era destacado en esta área. Esta área es muy sofisticada, pocos nos dedicamos, es difícil entender el mecanismo del derecho concursal, y que va a estar otra vez en boga por la crisis económica. Las crisis económicas son recurrentes de cada 15, 20 años y son cíclicas. A mí me tocó vivir la del 80, la del 85, 90 y tantos, y las crisis económicas son cíclicas. Ahora estamos viviendo una crisis que la gente ahora va a tener que recurrir a este instrumento que es una moratoria, una prolongación para poder extender sus pagos, porque ante la impotencia de las circunstancias, pues evidentemente debe haber un instrumento para que puedan obtener el oxígeno necesario y no tengan el bien morir, ¿verdad? Claro, es esencial. Y como le digo a todos en la universidad, es conocer derecho. No se va a ir a agarrar a jitomatazos ni a cebollazos, porque se tiene que saber derecho, ¿no? Sí. Si no saben derecho, pues no. Sí. Tienen que fundarlo y motivarlo y aprenderlo, porque el juez con suma razón le va a decir: si quiere hacer esto, le va a pedir que lo desalojen y que sea conforme al derecho. Eso es muy importante. Y de Jorge, yo quisiera hacer una remembranza. Maestro de aquí, hace muchos años, le habló un día que necesitaba que diera una conferencia, y dice: déjame terminar el juzgado de donde vengo llegando a Guanajuato y te hablo en 10, 15 minutos. Esperé su llamada y me dice: ya salí, es que sabes que venía a ver cómo está, porque presenté una demanda, lo dejé aquí, y me dicen que estaban esperando a que la había promovido. Y digo: ¿cómo te fue? Si no, me dijeron que por favor, si les podía explicar un poco más, y resultó que voy a dar unas clases aquí en el tribunal y voy a dar clases en la universidad. Y le dijiste que eras de la Universidad Nacional. Dice: sí, no, claro que sí. Dice: pero así pasó. Y Jorge era sorprendente porque iba a muchos lados y terminaba haciendo casi todo. Esto es para que tengan idea de qué tan, pues no tan difícil, ¿no? Mucha gente no lo conoce esto, pero lo que yo quiero, ¿por qué quiero pedir, le pido todo esto, doctor? Es para que la gente vea que hay otro campo de acción. Sí. Que existe otro campo de acción, pero solamente se logra ese campo de acción estudiando. No hay más. Y después de leer, hay que leer. Después de leer, hay que leer. Ya lo decía el maestro Muñoz Cota: después de una buena lectura hay que hacer otra buena lectura. Y después de otra buena lectura hay que hacer otra buena lectura. Ese es, no hay más. Bueno, pues ya ahora vamos a hacerle, si usted nos permite, algo que creo que les va a ayudar a todos, a toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo funciona el concurso mercantil? Bien, una vez que ya tenemos esta sentencia, se practicó la visita, que es, vamos a ordenar las ideas. El carácter de síndico que se tenía en la anterior ley de quiebras y suspensión de pagos, ahora, conforme a la nueva
ley de concursos mercantiles, que ya tiene 18 años, ya tiene la mayoría de edad. Sí. Esta ley ahora divide en 3 personajes u operadores jurídicos: el visitador, el conciliador y el síndico. Lo que antes se veía en una figura que se llama síndico. El visitador le va a informar al juez, con base en esta fórmula que he dado, de 2 o más acreedores, 30 días de haber vencido las obligaciones, líquidas, exigibles y de plazo cumplido, le sacamos el 35% de ese 100%, y que no alcance a cubrir el activo concursal, caja y bancos, cuentas por cobrar a menos de 90 días, e inversiones y valores a menos de 30 días. Le informa al juez que está en concurso mercantil prácticamente, y se hace un formato por parte del contador. Este visitador es nombrado por un instituto federal de especialistas en concursos mercantiles. Abro una segunda digresión. Es un instituto que depende del Consejo de la Judicatura y tiene la función de regular a los profesionales de la insolvencia, que son los visitadores, los conciliadores y los síndicos. Tienen que reunir una serie de requisitos en su rama, presentar un examen y se les nombra como auxiliares en la impartición de justicia. Entonces este visitador le informa bajo un formato F40 que la empresa está en concurso mercantil y que es procedente que se dicte una sentencia de concurso mercantil. Con este dictamen se le da vista a las partes contendientes para que presenten una especie de objeciones e informen acerca de los alegatos. Y aquí hago una tercera digresión. Hay una tesis, que no es jurisprudencia, del maestro y ministro en retiro Cosío, el maestro Cosío, el doctor, porque es doctor, el doctor Cosío, donde hace una interpretación muy inteligente respecto al artículo 41 y 23, fracción tercera de la Ley de Concursos Mercantiles. ¿Por qué? Porque en los alegatos no se puede ofrecer pruebas, ya está de cognición limitada, ya se hizo dentro del periodo probatorio que al efecto tiene a través de la visita. Pero dice que en este orden de ideas es el momento que ahorita se entera y se impone en una de las partes, que puede ser el acreedor, ¿verdad? O el propio comerciante que solicitó su propio concurso mercantil, es en el momento donde se entera de la contabilidad. Y entonces puede impugnar y ofrecer pruebas en el periodo de alegatos para que el juez valore. Y luego vendrá una sentencia de concurso mercantil. Esa sentencia de concurso mercantil, su principal función va a ser inmovilizar el patrimonio del deudor común para que nadie lleve ventaja sobre el patrimonio, porque si uno lleva ventaja y se lleva toda la maquinaria o todos los inmuebles, pues ¿qué les va a tocar a los demás acreedores? Entonces dice, engarrótese ahí, como el juego de los encantados, se paraliza, se inmoviliza el patrimonio y nadie puede ejecutar, nadie puede llevar a cabo embargos, hay prohibición de hacer pagos, porque si se hace un pago va a privilegiar a un acreedor en detrimento de los otros acreedores y se crea un estado jurídico de concurso mercantil, que es la sentencia. Esa es la finalidad de la primera etapa. Ahora, voy a hacer una cuarta digresión. Nosotros cuando estudiamos derecho procesal, el proceso es el conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial. Actos todos ellos tendientes a la aplicación de la ley general al caso concreto y controvertido. Una definición de Carmeluti. Litigio, conflicto calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Y la pretensión, la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Pero bueno, interviene juez, actor y demandado con intereses contrapuestos. Pero en el procedimiento concursal interviene pluralidad de acreedores. Entonces las ejecuciones son de tipo colectiva. Y entonces hay que poner orden, y vamos a ponerlo a toda la jauría de acreedores que se están como lobos encima del patrimonio. Y es orden. Nadie va a tener una ventaja y se va a comer el pastel antes que el otro.
Claro. Esa es la finalidad de la sentencia. Una vez que se lleva la sentencia, se abre un segundo periodo y aquí ya va a intervenir una segunda fase. Esta segunda fase se nombra un conciliador, que como su nombre lo indica, el conciliador va a hacer las siguientes actividades. Primero va a revisar en el periodo de conciliación, va a proponer a todos los acreedores un convenio de pago en moneda de quiebra, es decir, a prorrata. Y aprovecho para decir lo siguiente, decían los romanos, per adgusta et adgusta. Por muy poco, que es el patrimonio exiguo, pequeño, se puede hacer mucho para satisfacer los intereses de los acreedores en el porcentaje y en la proporción del derecho de sus créditos. Acreedor prendario, acreedor hipotecario, acreedor con privilegio especial o la tropa, que es los acreedores comunes con un simple recibito que ahí van a cobrar. Entonces hay que poner un orden y entonces se da la graduación de los acreedores y la prelación en la forma que vayan a cobrar. Entonces hace un periodo de conciliación, les propone un convenio, va a formular una lista provisional de créditos, luego va a hacer una lista definitiva de créditos, va a continuar con los juicios que estén pendientes y en caso que el deudor común no sea consciente y siga dilapidando, pues va a pedir al juez la remoción de la administración del comerciante deudor. Pero vamos a regresar al tema de la lista provisional. Bueno, la lista provisional va a hacerse a través de los formatos que al efecto tiene el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y hay 3 estadios. El primero de ellos, dentro de los 20 días siguientes naturales a la publicación de la sentencia de concurso mercantil. Un segundo periodo a la lista de objeción a la lista que se le haya hecho por parte del conciliador. Y entra lo que se llama en la doctrina debate contradictorio. Me voy a poner un señalamiento muy interesante. La anterior ley de quiebras y suspensión de pagos tenía debate contradictorio y junta de acreedores. Ahora la junta de acreedores ya no existe y son facultades que se irroga el propio conciliador. Que nos empezara a decir en las etapas, desde que entra la demanda hasta llegar hasta este lugar, para que no queremos que dice la demanda, generalidades, para que la gente sepa que cómo debe ir lo mejor y que se va desarrollando. Por favor, adelante. Claro que sí. Vamos a establecer una especie de línea del tiempo y vamos a establecer 3 etapas. La primera etapa, que consiste con demanda, y se llama demanda cuando un acreedor solicita el concurso mercantil. Hago una paréntesis, 2 o más acreedores, pero un acreedor demanda el concurso mercantil. Pero el propio comerciante también puede solicitar su concurso mercantil y entonces se llama solicitud de concurso mercantil. En esta etapa interviene un personaje que se llama visitador. El visitador va a verificar la contabilidad del comerciante y se encuentra que dentro de la contabilidad está en los supuestos del concurso mercantil que ya mencionamos. Se le va a informar al juez a través del formato F40 y el juez va a dictar una sentencia de concurso mercantil que va a ser la inmovilización del patrimonio. Primera etapa resumida. Segunda etapa, tomamos en cuenta que ya hay una sentencia de concurso mercantil y este es el punto fino porque los procesos normales concluyen con una sentencia definitiva. Aquí no es más que una declaratoria del estado jurídico de concurso mercantil. Se abre una segunda etapa donde ahora se nombra un conciliador. Este conciliador va a hacer dentro del periodo de conciliación una propuesta a todos los acreedores para que se les pueda pagar con lo poco que existe del patrimonio y vaya a moneda de quiebra.
Va a ser una lista provisional, va a ser una lista definitiva, va a continuar con los juicios que al efecto se haga, y en caso de que el deudor común no sea probo, no sea diligente, podrá solicitarle al juez la remoción de la administración. Y una tercera etapa que se llama quiebra. Si no hubo un arreglo con los señores acreedores o no hay disposición por parte del deudor común, pues pasamos al periodo de una liquidación ordenada de bienes del deudor para satisfacer los intereses de los acreedores a través de este procedimiento especial que el IFECOM, Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, ha establecido unas reglas de carácter general para poder realizar las ventas y subasta de los bienes para que sea liquidado el patrimonio del deudor común. Espero que bajo la línea del tiempo así haya quedado muy sí, ya le damos la idea a la gente que nos está viendo y a posiblemente a algún estudiante de Derecho, que yo, bueno, sí, de qué me estaban hablando. Exacto, ¿no? Pero ya entramos ahí ya directamente. Y ahora sí, doctor, si nos hace el favor de lo que nos estaba dando luz, de seguir dándola, por favor. Ok, entonces yo me quedé en la elaboración de la lista provisional. La lista provisional se elabora con base en la contabilidad del propio comerciante, con base en la lista que haya hecho el visitador al entrar a la contabilidad y con los reconocimientos de crédito de aquellos acreedores que hayan ido a reconocer su crédito dentro del primer periodo, 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, días naturales. 2. Dentro del periodo de las objeciones a la lista provisional. Y 3. Dentro de los 9 días siguientes a la sentencia de reconocimiento de graduación y prelación de crédito. Y voy a tocar un punto muy fino que al mismo tiempo lo voy a hacer para el público general y para los juristas. Me parece que este es del artículo 121 por una falta de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque cuando un juez de distrito ve los juicios y los reconocimientos de juicio, que son mini juicios de cada crédito vertidos en un procedimiento de colectividad, deben ventilarse en primera instancia. Este, según un tercer supuesto, maneja la posibilidad de que se adicionen reconocimientos de créditos en el periodo de la apelación, de tal suerte que cuando suba al tribunal unitario, que es la segunda instancia en materia federal, va a ver el juez el acuen de la sentencia de primera instancia y adicionalmente de los créditos que se hayan ido a reconocer. Me parece que este último supuesto no debiera de ser, y es una crítica a nivel personal. Que la quiebra, a mí me gusta la etapa conciliatoria, la forma de convenio de pago, para que fuéramos cerrando este ciclo y ya no se les haga tan pesado también a la gente que nos está viendo, porque es lo que yo siempre he pensado que debemos de hacérselo a la demás gente que no es abogado, que sea de la forma más sencilla, y al abogado que lo aprenda, porque para eso está estudiando. Para eso está estudiando. ¿Cómo no? Por favor, adelante, doctor. A mí me gustaría, al mismo tiempo de cómo funciona el convenio de pago y cuáles serían los principales problemas que enfrenta el convenio. Bien, voy a hacer una analogía, voy a tratar de hacerlo muy sintético. Una analogía con las sociedades mercantiles y con la calidad de acreedores. Bien, decía nuestro maestro de romano y el maestro de contratos, don Fausto Rico: toda institución debe analizarse a la luz de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia. Y entonces entramos a un tema que es libertad contractual y libertad paracontractual. Es decir, la libertad de nosotros escoger con quién contratamos y en qué condiciones nosotros vamos a contratar, bajo el imperio de la necesidad, ¿verdad? De algunas veces se ve mermado esa circunstancia. Entonces están las reglas de las mayorías, tocando la democracia, y las reglas de las minorías. Y entonces cuando se suscribe un convenio, va en función de
cantidades a reconocer y reconocidos y mayorías de capital que imponen las reglas sobre las minorías. Vamos a poner un ejemplo: que yo distribuyo llantas y la empresa que entró al concurso mercantil de los tortos de camión me debe 10 millones de pesos, que le suministré durante todos los años llantas, y que ahora tengo que cobrarle, tengo que presentar mi reconocimiento de crédito y me voy con mi cantidad de 10 millones de pesos. Pero esa empresa a su vez le debía a los bancos cantidades millonarias, 300, 600 millones de pesos, como son las empresas grandes, AAA. Y que los bancos, en créditos sindicados, así se llama, créditos sindicados, ya llegaron a un arreglo al 50, al 40 o al 30% del pago a todos los acreedores, pero ellos llevan mano en el convenio. Y entonces yo, un crédito chiquito en minoría, me están imponiendo una condición de mi libertad contractual y paracontractual, a que si quiero lo suscribo y si no, hazle como puedas. Ese es un punto muy fino, porque en tratándose de sociedades mercantiles tengo la calidad de socio y me pueden excluir o me puedo retirar si hay fusión, escisión, etcétera. Pero en tratándose de un concurso mercantil, yo soy acreedor, no tengo la calidad de acreedor, de socio, para poder excluirme. Y entonces sí rompe un principio, ¿verdad?, de libertad para contractuar, porque me están obligando a celebrar un contrato y a que me paguen en los términos que la mayoría ha decidido. Me parece que ahí hay que regular, porque en el sistema norteamericano hay un tema que se llama Facility Test y Entrate Test. ¿Qué significa? Antes de celebrar un convenio hay que ver las facilidades de pago, tomando a todos los acreedores en las condiciones que tengan, porque no es lo mismo un acreedor bancario contra un acreedor chiquitito que surte llantas, o el que da las tuercas. Pues evidentemente lo van a matar. Entonces, nuestra ley de concursos mercantiles, en ese sencillo razón, tiene que ir más allá. Decían los griegos, la epiqueia, soluciones más justas que por injustas tenga la norma. Aquí me parece que el derecho de minorías debiera ser regulado con mayor detenimiento. Y con eso concluiría yo mi intervención. Y yo quisiera darle las gracias. Y antes de pedirnos, se nos puede dar un correo para que la gente tenga su correo, y si pudieran hacerle algunas preguntas que queden en el aire. Y además, ¿por qué no?, que les digo sus asuntos, porque mucha gente no quiere saber mucho, porque ahorita todos son médicos. Usted va a la esquina, y es lo mismo que le decía al principio, usted va a la esquina y el expendedor de periódicos es médico, ahora es médico, y cuando pase esta crisis va a ser abogado. Y así, en cada etapa, son médicos, son abogados, y dicen, y hablan de todo. Y hablar de política, todos hablan de política, pero aquí es de derecho. Entonces, para que usted nos sea a favor, doctor, de decirnos su correo que está al aire, y con la confianza de que escriban y que puedan, cualquier duda que tengan. ¿Se nos los puede dar, por favor? Claro que sí. Mi correo electrónico es alberto.amor@yahoo.com.mx, y encantado de interactuar con ustedes, de resolver dudas. Y yo quisiera decir lo siguiente antes de concluir: que la única forma de tener la movilidad social, de poder tener un ingreso y subir en la escala social, es el estudio. La otra es ingresarse a las filas de la delincuencia. Esa no es la correcta. La única manera de poder salir adelante es el estudio, o tener familiares que nos dejen una gran herencia, pero no hay, y no es el caso. Entonces el estudio es la única forma de poderlo hacer. Voy a terminar una frase que me enseñó su hijo cuando tomamos el doctorado. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Wittgenstein. Quiere decir que en la medida que leamos, quiere decir que en la medida que estudiemos, vamos a ampliar nuestro universo y vamos a ser mejores personas. Excelente, excelente, doctor. Y yo quisiera despedirme a su vez con otra frase que es de nuestra institución.
con dos frases que para mí son excelentes. Primero, por un derecho, que es la ley universal de libertad, en nuestro pensamiento, así como el otro pensamiento que lo llevo inmerso, y mientras tenga un hálito de vida, nunca lo olvidaré: por mi raza hablará el Espíritu. Bueno, pues muchas gracias.